las últimas semanas en la Facultad de Ciencias Sociales y que por supuesto están vinculados con el pregrado de Ciencia Política. Hoy en particular tengo el gusto de presentarles, bueno, ustedes me conocen, ¿cierto? Sí, claro, yo no les he dado clase, pero me conozco, soy profesor, seré profesor de ustedes seguramente en algún momento, si no están todavía en semestre sexto o bueno, por ahí alrededor. Tengo el gusto de presentarles como profesor, también como investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, también como en nombre del equipo de trabajo que tenemos ahí con algunos profesores, a Felipe Fernández. Felipe Fernández acaba de terminar su doctorado, bueno, ya hace algunos meses, sobre la investigación que más o menos va a presentar aquí el día de hoy. Felipe es colombiano, pero vive desde hace 12 años, 15 años, 17 años en Alemania. Ha hecho toda su formación en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, allí es donde está radicado, y con ocasión de un proyecto de colaboración que tenemos con esta institución en Alemania, pues tenemos la fortuna y el privilegio de tenerlo con nosotros. Felipe va, como les decía, a presentar una parte, una idea general de lo que fue su investigación, que por supuesto toca temas muy relevantes para la ciencia política, pero también desde una perspectiva de la antropología política o de la antropología social, lo que con seguridad ustedes podrán ganar una mirada nueva, una dimensión muy rica. Ya van a ver por qué, por la riqueza de su investigación y por la aproximación que tiene a este tipo de problemas que tienen que ver con fenómenos políticos. Felipe, otra vez gracias, estoy muy contento de que estés aquí, gracias por acompañarnos, un gusto y el espacio es todo tuyo. Gracias, muchas gracias Pedro, buenos días a todos, muchas gracias por venir y por su interés. Antes de empezar quisiera preguntar en qué programa están, de pregrado en Ciencias Políticas, en Derecho, Ciencias Políticas, todos de Ciencias Políticas. Perfecto, bueno, qué interesante. Para mí es un orgullo estar aquí por primera vez en Medellín presentando mi trabajo de investigación. De hecho, pocas veces lo he presentado en Colombia y sé que aquí en Colombia el público es bastante diferente porque conoce muy bien el contexto. Cuando estoy fuera en Colombia, sobre todo en Europa, me toca siempre explicar dónde es Buenaventura y qué es Buenaventura, pues la gente no lo conoce. Bueno, como les decía Pedro, lo que les quiero presentar hoy es mi trabajo de investigación doctoral que se titula, bueno, disculpen la presentación, la tengo en inglés, si tienen alguna pregunta pueden siempre interrumpirme sin ningún problema. El título de mi trabajo doctoral es Violent Flows, State and Water Infrastructures en Buenaventura, Colombia, que se traduciría como flujos violentos, estado e infraestructura hídrica en Buenaventura, Colombia. Bueno, como antropólogo urbano y un antropólogo muy inspirado en los estudios de la ciencia y de la tecnología, ¿ustedes saben qué son los estudios de la ciencia y la tecnología? ¿Han tenido algún curso de estudios de ciencia y tecnología? Bueno, los estudios de la ciencia y la tecnología son los estudios sociales que hacen un análisis, digamos, de la producción de conocimiento y de las tecnologías como parte del entramado social. Es un estudio social de las tecnologías, es un estudio social de la ciencia. En Europa y en Estados Unidos se conoce como STS, Science and Technology Studies. Y a mí desde mi maestría me ha interesado mucho los estudios de la ciencia y la tecnología. Es un campo que no es tan amplio en Colombia, pero que en Estados Unidos y en Europa es muy amplio. Por eso mi interés por la infraestructura urbana. Y bueno, más allá de eso me interesa mucho el funcionamiento del aparato estatal contemporáneo en lo que se llama el sur global, y cómo este aparato estatal aborda, comprende e interviene la infraestructura urbana, infraestructuras que son normalmente deficientes. Cuando se piensa en el norte global y en el sur global, siempre se piensa que el norte global tiene infraestructuras funcionales, carreteras, aeropuertos, infraestructuras para la provisión de servicios públicos, mientras que el sur global siempre se piensa como lo que se dice en inglés breakdown, ¿no? Una infraestructuras disfuncionales, calles con huecos, tuberías rotas. Entonces, mi interés parte de ahí, justamente de entender cómo el aparato estatal en el sur global intenta intervenir las infraestructuras para hacerlas funcionales. Cómo estas intervenciones estatales dan lugar a prácticas de gobernanza
y prácticas materiales, también discursos y formas específicas de planificar e intervenir. De hecho, el Estado ve esas infraestructuras como un problema, como un espacio problema a intervenir. De ahí parten proyectos estatales para el mejoramiento de las infraestructuras. De hecho, el Estado mismo ve y entiende que esas infraestructuras son disfuncionales, pero a eso voy a volver ahorita más tarde. Bueno, dicho de otro modo, yo sitúo mi investigación a grandes rasgos en una antropología del Estado y en una antropología de las infraestructuras. Esas son dos subdisciplinas que dentro de la antropología han ganado mucha coyuntura desde los años 90. También sé que en las ciencias políticas se trata el tema de infraestructuras y el tema del Estado, obviamente, en la ciencia política es central. Y la razón por que elegí Buenaventura como objeto de investigación es por su marginalidad y su disfuncionalidad. Yo quería, digamos, investigar un espacio urbano en Latinoamérica, específicamente en Colombia, donde la disfuncionalidad fuera algo del día a día y donde la intervención estatal fuera algo, digamos, urgente, y cómo esta urgencia también atraviesa las lógicas de la intervención estatal misma. Bueno, como han señalado muchos autores, las tecnologías e infraestructuras disfuncionales atraen la atención de las instituciones estatales, de expertos, de ONGs y del público en general. Y por tanto, digamos, esta infraestructura disfuncional puede usarse como lente para entender las prácticas estatales del Estado colombiano. Para mí la infraestructura es un medio para entender el Estado, no es un fin por sí mismo. Yo no soy ingeniero, ¿no? Yo entiendo las infraestructuras como un constructo, digamos, material, pero también discursivo que el Estado interviene. La siguiente, por favor. Bueno, ¿algunos de ustedes están en Buenaventura? No. ¿Conocen Buenaventura? ¿Saben dónde está ubicado Buenaventura? Sí. A la mayoría de me tuve que explicarle desde cero, entonces ahora tengo que explicar desde cero. Buenaventura está al sur de la región Pacífico, ahí como lo ven en el mapa. Esta región está habitada, como ustedes lo saben, por gran mayoría por afrocolombianos, que son los descendientes de los sujetos esclavizados que fueron traídos durante la colonia española y utilizados como mano de obra en actividades económicas de la región, principalmente en las minas de oro. Tras la abolición de la esclavitud, ¿alguien sabe cuándo fue la abolición de la esclavitud en Colombia? 1856. Desde la abolición de la esclavitud en 1851, con una historia republicana en Colombia de 30 años ya, la mayoría de los afrocolombianos permanecieron en el territorio y constituyeron comunidades campesinas libres dedicadas a la pesca, la caza y la agricultura. Hay un libro muy bonito de la historiadora Claudia Leal sobre justamente esta época, digamos, después de la abolición de la esclavitud, donde estas comunidades vivieron a lo largo de los ríos en el Pacífico como comunidades campesinas libres, más allá del aparato estatal que en ese momento aún estaba, digamos, en formación. Para esa época, Buenaventura era un pueblo y desarrollaba un papel muy subordinado a los intereses económicos de las élites blancas y mestizas, pero con la construcción de un ferrocarril a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la ciudad se conectó con el interior del país. Las élites vallecaucanas estaban muy interesadas en tener una salida al mar para no depender, digamos, de los puertos del Caribe. Y la apertura del canal de Panamá también, digamos, aceleró este proceso. A principios del siglo XX se terminó la construcción del ferrocarril y empezó una integración de este pequeño pueblo que era Buenaventura, al resto del país, haciendo que creciera en habitantes y en importancia para la región y para el país. A partir de la década de los 40, la infraestructura portuaria de Buenaventura empezó a crecer significativamente. Las élites azucareras del Valle del Cauca están muy interesadas en tener un puerto, como ya lo dije, e invirtieron mucho en el crecimiento en las infraestructuras portuarias, y eso hizo que estas comunidades afrocolombianas de los ríos aledaños vinieran a Buenaventura en busca de un futuro mejor, en busca de una modernidad. Pero ciertamente el desarrollo de la ciudad estaba
estaba enfocado en las infraestructuras portuarias. De hecho, no hubo una planeación urbana en Buenaventura, digamos, no hubo una planeación urbana más allá de las infraestructuras del puerto. Como dice Claudia Leal en el libro que acabo de mencionar, los intentos de modernización de Tumaco, Quibdó y Buenaventura por la élite blanca y mestiza estuvo marcados primero por las economías extractivistas que hubo en la región, como el oro, la tagua y la madera, y como por el intento de construir una ciudad civilizada en medio de digamos, de todo ese mundo indomable del Pacífico. Entonces se pretendía tener enclaves urbanos en medio de una selva tropical, en medio de un lugar de espacios donde no había una intervención estatal, donde no había una presencia estatal, digamos, como en el resto del país. Claudia Leal hace un trabajo muy bonito y explora esos patrones de modernización de las ciudades racializadas, en la que una mayoría afrocolombiana era relegada a trabajos de bajos ingresos, a viviendas precarias, infraestructuras muy precarias, mientras las élites mestizas vivían en el centro de la ciudad en muchas mejores condiciones, digamos, económicas y materiales. Como en el caso de Quibdó y Tumaco, la estrategia de planificación que yo llamo neocolonial en Buenaventura marcaron la producción del espacio, ¿no? El puerto se expandió cada vez más para satisfacer los intereses económicos de estas élites, pero la infraestructura de la ciudad, que es mi objeto de investigación, no estaban diseñadas para suministrar adecuadamente bienes públicos como agua, electricidad y vivienda. A mí me sorprende cada vez que hablo sobre Buenaventura con personas no académicas, mestizos no académicos, y culpan a los gobiernos locales del Pacífico de corrupción, de mala administración de recursos públicos y demás, y digamos, viendo la historia de estos centros urbanos más de cerca, la responsabilidad recae sobre las élites mestizas que no lograron tener una planeación urbana que integrara, digamos, a esta diversidad tanto racial como material de las ciudades, ¿no? Una planeación urbana incluyente, sino una planeación urbana neocolonial. De hecho, me interesaría mucho hacer un estudio comparativo, aunque yo no soy historiador, de espacios urbanos en las colonias francesas, alemanas, inglesas en África y el desarrollo urbano de los centros urbanos del Pacífico, ¿no? Porque pareciera que era el África dentro de Colombia, a desarrollar con, digamos, patrones de desarrollo, proyectos de desarrollo muy excluyentes. Entonces me parece irónico que hoy, digamos, después de 60 años donde no se crearon instituciones fuertes, sino una planeación urbana incluyente, hoy se culpen a las élites políticas locales, digamos, del debate infraestructural. Pero bueno, en los años 90, que voy terminando digamos, con el recuento histórico, durante los años 90 las cosas empeoraron aún más. ¿Quién tiene una idea de qué pasó en los años 90 en términos digamos, económicos y políticos en Colombia? El paramilitarismo, Ajá. pues el paramilitarismo y la guerrilla. Término de paramilitarismo y guerrilla, o sea, violencia, ¿qué más? El surgimiento del negocio, como que se expande el negocio de la droga. Sí, se expande el negocio de la droga. De hecho, se expande en el Pacífico bastante el negocio de la droga. ¿Qué más? ¿Qué pasa en 1991 en Colombia? La constitución. La constitución política, esa constitución política en términos económicos, ¿qué plantea? ¿Qué cambia? ¿Qué transforma en términos económicos? La apertura económica. Neoliberalismo. El neoliberalismo, la apertura económica, una ola de privatización. Entonces, esto golpeó fuertemente a Buenaventura, estos efectos que ustedes, digamos, esto que ustedes acaban de nombrar afectó mucho a Buenaventura. Los índices de violencia en la región aumentaron rápidamente, justamente por la llegada primero de algunos, en el municipio de Buenaventura, del Frente Iván Cepeda de las FARC y después de la arremetida paramilitar, lo que llevó a un desplazamiento forzado en muchas comunidades que seguían habitando los ríos aledaños. Se abrieron nuevas rutas de narcotráfico y empezó a crecer exponencialmente la minería ilegal de oro.
que se estableció en el territorio. En ese mismo, digamos, en ese mismo curso, la ciudad acogió, por esa misma razón, la ciudad acogió a miles de desplazados que llegaron de las zonas circundantes y se asentaron en su mayoría de forma irregular en la ciudad. Además, en la misma década, en esta década de los 90, se privatizó totalmente la empresa portuaria colombiana Colpuertos, y en Buenaventura un consorcio transnacional se hizo cargo del puerto y lo amplió y lo expandió en los años subsiguientes. Esta brecha de desarrollo que ya existía antes del neoliberalismo entre el puerto como, digamos, un enclave de las élites y el resto de la ciudad se profundizó aún más. Los indicadores en Buenaventura son aterradores, que son los que yo creo que ustedes han escuchado, conocen, los que reproduce la prensa. Hay 60% de tasa de desempleo, hay un 66% de pobreza y un alto número de homicidios y desapariciones forzosas. Esos datos son del 2019. Yo sospecho que los datos a la fecha son aún peores porque la crisis de COVID-19 golpeó muy fuerte a la población del puerto de Buenaventura. La ciudad ha sido representada por varios actores, incluido el Estado, en términos de distopia urbana, de colapso infraestructural, de gobernabilidad fallida, de failed state, ¿no? El Estado fallido, de corrupción, pobreza extrema y violencia endémica. Pero yo, más que querer reproducir estas representaciones de Buenaventura, me interesaba más bien es etnográficamente acercarme. ¿Ustedes saben lo que significa la etnografía? ¿Saben lo que es la etnografía? Claro, la percepción participante. La etnografía es el método central de la antropología y consiste en una participación, digamos, en una presencia en campo para la recolección de datos, a través de entrevistas, pero también de una observación participativa, es decir, de estar en el lugar, observarlo, ¿no? Y entrar en el lugar, no leerlo desde estadística, no leerlo, digamos, desde, pues, la etnografía lo que permite es un análisis cualitativo, ¿sí? De un fenómeno y va más allá de las estadísticas, va más allá de una recolección de datos, digamos, desde un computador en Alemania o desde una biblioteca en Alemania, y es acercarse al lugar, verlo y acercarse al lugar. Eso tiene un montón de complicaciones metodológicas, pero finalmente termina siendo muy provechoso para entender la complejidad de fenómenos, la ambivalencia del fenómeno al que nos está acercando, ¿no? Entonces, mi acercamiento etnográfico a la ciudad, digamos, pretendía captar las políticas cotidianas, los afectos, estos mundos y constructos materiales que definen y configuran la ciudad. Yo quería ir a Buenaventura, verlo de primera mano y entenderlo, y no leerlo desde la prensa, no leerlo desde los reportes que produce el aparato estatal, sino evidenciarlo yo mismo, ¿no? Porque estudiar las infraestructuras de agua en Buenaventura es estudiar la vida cotidiana de las personas que viven en esta precariedad, y también es analizar su inventiva y sus mecanismos para hacer frente a la escasez. Y al mismo tiempo, en mi trabajo de campo, en mi etnografía, me acerqué a los discursos políticos de los movimientos sociales que están llenos de esperanza y a la imaginación de futuros mejores para la ciudad. Yo quería desmarcarme, digamos, de esas representaciones distópicas de Buenaventura. Pero de igual forma, también estudiar el Estado en Buenaventura significa estudiar la historia de la marginalidad y la historia del incumplimiento estatal, ¿verdad? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. La siguiente, me perdí en las diapositivas. La siguiente. ¿Otra vez? ¿Otra? No, igual esta. Bueno, entonces, yo lo primero que identifiqué fueron 3 nodos
o 3 lugares donde se representa, se negocia y se disputa la infraestructura en Buenaventura. El primero es un proyecto estatal llamado Plan Todos Somos Pacífico, que fue lanzado en el 2014 por el entonces presidente Juan Manuel Santos, cuyo objetivo principal justamente era el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua, el sistema de infraestructura hidráulica en la ciudad. Este programa sigue en curso, esta intervención estatal sigue en curso. En segundo lugar, los discursos y las agendas de los movimientos sociales frente al deficiente suministro de agua. Yo no sé si ustedes se acuerdan del paro del 2017 en Buenaventura. ¿Alguien se acuerda del paro de Buenaventura del 2017? El paro del puerto, donde pararon el puerto durante 17 días, digamos, y llamaron la atención del Estado central en Buenaventura, obviamente, porque estaban parando uno de sus eslabones principales de la exportación y de la economía nacional. Bueno, aquí me centro en movimientos que han sido claves en el panorama político de la ciudad en las últimas dos décadas, en la organización de esta huelga, que fue de 22 días, y que llamó la atención de la prensa, la sociedad civil en Colombia, y aún más allá. Me recuerdo haber leído en periódicos como el The Guardian y el New York Times artículos sobre Buenaventura. La primera vez que se hablaba sobre Buenaventura, justamente porque se estaba bloqueando el puerto. Y por último, digamos, el tercer lugar donde encuentro yo las infraestructuras, donde las analizo, son las prácticas materiales cotidianas que son desplegadas por la población para acceder al agua. Por ejemplo, la construcción y el mantenimiento de pequeños sistemas de almacenamiento de agua a nivel doméstico. Esto siempre que estoy fuera de Colombia lo tengo que explicar con plastilina porque no lo entienden, pero ustedes aquí lo deben conocer muy bien, que son estos tanques de agua que se construyen, y todo un sistema de infraestructura hidráulica doméstica para almacenar agua que se construye en los techos de las casas. Uno pensaría que, bueno, ¿cuál es el interés académico que se puede tener en esto, ¿no? Pero la antropología ha hecho muchos interesantes aportes a los estudios de estos pequeños sistemas de infraestructura, porque está el sistema de infraestructura hidráulica, están esas pequeñas infraestructuras domésticas, digamos, articuladas al sistema de infraestructura hidráulica, y esto tiene, digamos, unas implicaciones políticas y sociales muy interesantes, pero a esto voy a volver ahorita más tarde. Bueno, los datos que utilicé en mi tesis lo recogieron entre el 2018 y el 2019 en 2 estancias de trabajo de campo en la ciudad de Buenaventura, Cali y Bogotá, pero pues debo decir que la mayoría del tiempo estuve en Buenaventura. En términos generales, yo definí, digamos, dos campos de estudio principales. Por un lado, participé en reuniones oficiales con funcionarios estatales, líderes sociales, ingenieros, e hice varias entrevistas a profundidad con ellos. También visité las obras que hay del Plan Todos Somos Pacífico y mantuve varias conversaciones informales con estos actores. Y por otro lado, y esto digamos fue la parte más interesante de mi trabajo, la parte que más despierta interés en el público, viví y trabajé en un barrio bastante pobre de Buenaventura, que en mi tesis llamo Ciudad Blanca, obviamente cambiando el nombre por cuestiones de seguridad. Trabajé en una ferretería donde los habitantes de la ciudad justamente compran estos artículos como tubos, tuberías de PVC, anillos de PVC y demás, para construir sistemas de almacenamiento de agua, justamente lo que estaba hablando ahora. Y también, porque eso también es necesario en una etnografía, revisé y analicé fuentes escritas como informes, planes de desarrollo, leyes, ¿no? Para entender todo el contexto. Y llevé un diario de campo, esto es parte del método etnográfico, llevar un diario de campo donde consignaba todas mis experiencias diarias en Buenaventura. Bueno, ahorita me voy a poner un poquito más, o sea, voy a pasar una parte un poco más teórica. Si tienen preguntas, me pueden interrumpir. También les voy a hacer preguntas a ustedes para ver si me van siguiendo. No quiero estar yo aquí presentando y digamos desconectarme de ustedes y ponerme a hablar de cosas muy teóricas. La siguiente. Entonces, si viene un tornillo, Bueno. ¿Saben qué es PVC? Sí. Soy yo, pero no es el mayor, ¿no? La siguiente, bueno, esta era el mente. Sí. Bueno. Hay estudios recientes en la antropología, también en las ciencias políticas.
políticas y en la sociología han acuñado el término violencia infraestructural. Ustedes se pueden imaginar que, o sea, tienen una idea de qué podría significar violencia infraestructural. ¿Ustedes tienen una idea de qué significa violencia estructural? ¿Qué? Pues la violencia que pues está relacionada con la pobreza, con la violencia, por ejemplo en Colombia un ejemplo de violencia estructural podrían ser los grupos armados en el contexto urbano, pero también campesino, rural. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué es la violencia estructural? ¿Qué sería la violencia estructural? Va bien, va por ahí va. La violencia estructural es el daño como efecto, digamos, de un complejo proceso de producción cuyos, digamos, resultados se pueden ver como la marginalidad, la pobreza, la exclusión del aparato burocrático del Estado, en donde están implicados todos los miembros de la sociedad, pero sus efectos parecen no ser culpa de nadie. ¿Sí? Y eso es algo que se ocurre mucho en Colombia. Cuando hay un actor armado, es la violencia que se habla en Colombia, cuando hay un actor armado y digamos, ocurre una masacre, se pueden identificar los actores. ¿Quién fue? ¿Fue el Estado? ¿Fue la guerrilla? ¿Fueron los paramilitares? ¿Sí? O cuando es el crimen organizado o el crimen desorganizado. Se pueden identificar los actores, que es lo que hace justamente la justicia. Cuando es una violencia infraestructural, de hecho, crecer en una ciudad como La Ventura, absolutamente empobrecida, es padecer esa violencia estructural. Es una violencia difícil de rastrear, porque es difícil rastrear quiénes fueron los actores. Es el resultado de procesos históricos, ¿sí? El resultado de un desarrollo histórico donde, digamos, nos faltan herramientas, por lo menos en el espacio público, para identificar a los culpables de esta violencia, ¿no? A quienes perpetran esta violencia. Entonces, la violencia infraestructural sería la infraestructura sería el canal material a través del cual se materializa esta violencia infraestructural. Para poner un ejemplo práctico, si yo no tengo agua en mi casa, si yo crezco en un hogar sin acceso al servicio público, es porque la infraestructura normalmente es disfuncional. Y el hecho de que esta infraestructura sea disfuncional es el resultado de procesos históricos muy complejos. Entonces, es la violencia infraestructural materializada. Es como veo yo el nacer en un lugar, digamos, donde hay altos niveles de polución, en un lugar donde no hay acceso a recursos públicos, en un lugar donde donde hay una movilidad muy precaria. Si uno ve, por ejemplo, un espacio urbano en Colombia, es muy claro ver cómo las personas afectadas por esta violencia estructural o infraestructural no tienen el acceso a la movilidad como lo tienen otras personas en barrios de clase media o de clase alta, ¿no? Entonces, estas diferencias a causa de la violencia estructural se materializan a través de la infraestructura, y eso es lo que denota el término violencia infraestructural. Es un término que no me inventé yo, es un término que existe en la antropología, de hecho existe desde el año 2012 y ha sido muy productivo para entender bueno, muchos espacios urbanos y también rurales del sur global y de todo el mundo, porque en Europa y en Estados Unidos también existe violencia estructural. De hecho, los ejemplos que usan muchos antropólogos son ciudades estadounidenses donde su mayoría es afroamericana, donde la mayoría de la población es afroamericana y no tienen acceso regular a los recursos públicos. Es decir, que Buenaventura, digamos, no es un caso aislado y no son casos que únicamente ocurren en África, Asia o América Latina, son casos que ocurren también, son fenómenos que también se pueden evidenciar en el norte global. Entonces, los habitantes de Buenaventura experimentan esta violencia infraestructural de múltiples maneras. La red eléctrica, las infraestructuras de agua y los sistemas de alcantarillado de la ciudad son ineficientes y afectan al grueso de la población. Y al mismo tiempo, el puerto, como enclave infraestructural del comercio y del flujo de capital,
ha perjudicado a los habitantes de Buenaventura mediante la exclusión y la segregación. Buenaventura, digamos, el desarrollo del puerto ha sido, digamos, uno de los motores principales del desarrollo urbano. Pues esto ha generado una exclusión del resto de la población. La gente siempre pregunta, ¿y qué pasa? ¿Por qué el desarrollo de del puerto como enclave excluye al resto de la población? Porque se tienen que construir carreteras. De hecho, en Buenaventura se construye una carretera alterna y esto afecta a la población, porque la construcción de una carretera significa el despojo de familias, el desarrollo de un malecón para hacer la ciudad un poco más, digamos, para hacer la ciudad un poco más presentable para actores globales. Significó también la evacuación, el desalojo de muchas familias que vivían en la isla de Cascabel, en el mar. Entonces, la expansión del puerto y los planes de desarrollo han provocado desalojos, han provocado daños ambientales y un aumento de los índices de violencia. Además, el puerto ha marginado económicamente a las poblaciones locales, empleando a muy pocos bonaerenses y habiendo desmantelado con la privatización del puerto a los sindicatos de trabajadores a principios de los años 90. El concepto de violencia infraestructural, como ya lo dije, se centra principalmente en los daños producidos y mantenidos por este entorno material. El suministro disfuncional de agua como bien público en Buenaventura es un ejemplo de ello y es lo que yo muestro en la tesis. Sin embargo, aquí se pone un poco, se pone buena la cosa, la violencia en la ciudad, de la que ustedes ya deben haber escuchado y que también pues, he mostrado que los índices de violencia son muy altos, no se reduce a sus efectos de la desconexión infraestructural y la deficiente provisión de bienes públicos. Como mencioné anteriormente, actos de violencia como el homicidio y la extorsión son endémicos en la ciudad. Así que los sujetos no solo están expuestos a la violencia infraestructural, sino que también están expuestos a esos ritmos de violencia del día a día, de violencia de baja intensidad, como se llama, homicidios muy puntuales, extorsión. En un trabajo muy interesante y que encontré a lo largo de mi tesis de los sociólogos Javier Aullero y Agustín Urbano de Lara, ellos estudian los daños en los márgenes, digamos, el sufrimiento de los sujetos en los márgenes urbanos de Buenos Aires y estudian la escasez de la infraestructura básica y la proliferación de diversas formas de violencia, asesinatos, asaltos y violaciones, que como ellos mismos sostienen, constituye la vida cotidiana de los barrios pobres de Argentina. Los autores subrayan la simultaneidad de estos dos fenómenos. Por un lado, el precario acceso a recursos públicos y por otro lado, los actos constantes de violencia. Y a pesar de que yo encontré paralelismos entre este estudio de los márgenes urbanos de Buenos Aires y mi estudio de caso, yo encontré, le pude dar una vuelta, digamos, conceptual a todo esto y encontré un enfoque diferente para analizar la violencia y la infraestructura. En la tesis, y aquí lo voy a resumir de forma muy escueta, hago principalmente cuatro cosas. Lo primero, examino cómo el Estado colombiano ejerce esta violencia infraestructural a través del precario suministro de agua. Segundo, creo que puedes pasar, la siguiente está en resumen. En lo segundo, abordo las formas de resistencia a esta violencia infraestructural, articuladas discursivamente y puestas en práctica por activistas sociales como por expertos locales. Tercero, analizo las prácticas materiales de construcción de pequeñas infraestructuras a escala doméstica, de las que ya hablamos, como mecanismo para hacer frente también al mal funcionamiento de la red de infraestructura hidráulica. Y por último, me centro en las formas en las que la delincuencia y la violencia cotidiana alteran e interfieren en estos mecanismos para lidiar con la violencia infraestructural. Pues,
Bueno, la primera, que es la intervención estatal del Plan Todos Somos Pacífico. En un intento reciente de mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad a través de un proyecto de desarrollo impulsado por el Estado que se denomina Plan Todos Somos Pacífico, el gobierno de Juan Manuel Santos intentó mejorar y solucionar por fin, digamos, el problema de suministro de agua. En el momento de mi tesis y al día de hoy, porque lo sigo, digamos, casi diario, no se han cumplido las metas que se propuso este proyecto. Entonces, tratando de entender, digamos, ese intento estatal, esa movilización de recursos para el mejoramiento de la infraestructura, yo me preguntaba, ¿cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo puedo analizar? El gobierno colombiano ya le está dando la cara a la violencia infraestructural, ¿no? Ya está intentando mejorar el sistema de infraestructura para la provisión de servicios públicos, porque no solamente es agua, sino también alcantarillado. Y cuando empiezo a ver los reportes y empiezo a ver, digamos, el plan del Plan Todos Somos Pacíficos, me doy cuenta que no se han logrado las metas, que no se ha logrado el mejoramiento del sistema de acueducto en Buenaventura. De hecho, cuando estuve en el 2019 en Buenaventura haciendo trabajo de campo, ya el sistema debería estar en un funcionamiento las 24 horas del día y no lo estaba. Entonces encontré, porque en la literatura académica se encuentra de todo, encontré un término muy bonito, acuñado, muy bonito, muy triste, pero también muy interesante, acuñado por la antropóloga Valentina Pellegrino, para entender el Estado colombiano y entender ese incumplimiento inconstante del Estado colombiano. Ustedes me imagino que han escuchado que a la gente siempre dice el Estado no cumplió, no me cumplieron, no se cumplió. Eso se ha convertido ya casi en un fenómeno, en un objeto de investigación por sí mismo para las ciencias sociales. Porque, ¿por qué no cumple el Estado? ¿Qué se promete y qué no se cumple? Y no estamos hablando de que un político en la costa promete una carretera que no va a cumplir, no, estamos hablando de que el aparato estatal desde Bogotá, con expertos y tecnócratas, promete y no cumple, ¿sí? Entonces Valentina Pellegrino utiliza el término incumplir cumpliendo, y ese término denota cómo el Estado colombiano, a través de formas de representación, discursos, imágenes, objetos, leyes, puede reafirmar constantemente su esfuerzo por el cumplimiento sin estar cumpliendo. Siempre hay una explicación, constantemente hay una representación de ese cumplimiento. Estamos en la fase 3 del proyecto. En el caso del Plan Todos Somos Pacífico, siempre eran semáforos, ¿sí? Completamos las primeras 3 obras, están en verde. Hay otras 3 obras que están en amarillo y hay 2 obras que están en rojo. Es decir, se están movilizando recursos, no estamos abandonando este proyecto. Y finalmente, si no se articulan esas obras de construcción, los tanques de almacenamiento, con la construcción de un nuevo, de una nueva tubería, la inauguración, no sirve de nada. Las 3 obras que están en semáforo verde, que es la forma en como el Estado se muestra cumpliendo, no se están poniendo en funcionamiento porque necesitan una tubería, porque se necesita otro crédito del Banco Mundial, que es que financia el proyecto, para poder terminarlo. Y todo esto se va aplazando. Y el caso de Buenaventura y el Plan Todos Somos Pacíficos es un ejemplo muy vivo de cómo el Estado cumple incumpliendo, ¿sí? Que parece una contradicción, pero cumple porque se puede representar, puede mostrarse como como responsable, como el actor responsable de solucionar un problema sin estar solucionándolo. Y parece una contradicción, pero es así. El caso que utiliza Valentina Pellegrino es la protección de comunidades indígenas en Arauca, y cómo el Ministerio del Interior ha demostrado todos los recursos que ha movilizado y las medidas. Ella analiza la tabla de Excel que produce, donde se van llenando todos los rubros de qué medidas se han tomado para la protección de los indígenas en Arauca, la protección especial de los indígenas en Arauca, que fue algo que ordenó la Corte Constitucional, y los indígenas los siguen asesinando. Entonces el Estado cumple con las medidas que toma, pero sigue incumpliendo, porque el fin mismo no se logra, ¿verdad? Entonces este es mi primer acercamiento, y ese término para mí fue
me ayudó un montón, digamos, a poder entender este fenómeno. Y bueno, segundo, pasen por favor. Bueno, a veces el rato somos Pacífico, ese es el Juan Manuel Santos, no sé si ustedes están muy chiquitos, no sé, presidente. Este es Juan Manuel Santos con algunos funcionarios del puerto y políticos importantes aliados a él. Esta es una obra de construcción, esta foto es mía y esta también. Esta es la obra de construcción de uno de los tanques de almacenamiento de agua que se terminaron de construir en 2018 y hasta el día de hoy, 5 años después, no se han puesto en funcionamiento. Y son tanques de tercera generación, son unos tanques, digamos, de tecnología de punta que están a la entrada de Buenaventura y brillan en la ciudad. Y no están en funcionamiento. En algún momento se pondrán en funcionamiento, ¿no? Entonces, la inauguración de la obra reunió a un montón de políticos y tuvo un impacto mediático, pero unos tanques que no funcionan, ¿verdad? Que no están puestos en funcionamiento. Entonces, eso es un ejemplo muy claro de cómo el Estado cumple incumpliendo. La siguiente, por favor. Esa voz también es mía. El siguiente nodo que yo investigo son las movilizaciones sociales que tuvieron lugar en Buenaventura en diferentes momentos de la década del 2010 como respuesta a esta violencia infraestructural. Yo examino los discursos y las acciones que emprendieron activistas sociales y entiendo y enmarco esos espacios de lucha y negociación como formas, repito, de hacer frente a esta violencia infraestructural. Hago un análisis del discurso de las protestas que tuvieron lugar en el año 2017, que duraron 22 días y donde finalmente se logró un acuerdo con el gobierno. Muchos autores, investigadores recientemente han analizado la movilización social en Buenaventura, han analizado los discursos, y yo me centro en un acto muy importante que es la Asociación de Ingenieros de Buenaventura, porque estos ingenieros movilizaron conocimiento, formularon soluciones y desafiaron los discursos del Estado estatal, es decir, ingenieros como activistas. Ustedes pueden imaginarse por qué un ingeniero puede ser activista. ¿En qué sentido? Porque uno se imagina que un activista siempre es un sociólogo o alguien de organizaciones barriales. ¿Cómo un ingeniero puede ser activista social? ¿Cómo se lo imagina? ¿Por qué un ingeniero puede estar comprometido socialmente? ¿Qué significaría esto? Porque está comprometido con la sostenibilidad urbana o con temas que traten, digamos, la infraestructura en campos sociales. Exacto, digamos, la ingeniería uno siempre se la imagina como algo que, digamos, algo objetivo, algo que solamente tiene un procedimiento, pero en ingeniería también es algo que se disputa, es algo que políticamente se define y se disputa. El diseño de una solución para el mejoramiento de un sistema de infraestructura puede funcionar de diversas formas y está entrelazada, está engranada con marcos jurídicos, está engranada con decisiones de políticos, con decisiones políticas en su naturaleza, y el acueducto puede ir por aquí o puede ir por aquí, o el acueducto se puede construir como ahora están hablando del metro de Bogotá, que se construye subterráneo, se construye por arriba. Entonces, la ingeniería, y esto es algo que uno aprende en los estudios de la ciencia y de la tecnología, también es una arena de disputa política. Y este caso de la Asociación de Ingenieros de Buenaventura lo muestra muy bien. Son ingenieros afrocolombianos, son ingenieros muy cercanos a los movimientos sociales, e ingenieros que formularon soluciones al problema del suministro de agua en Buenaventura. Y soluciones que el Plan Todos Somos Pacífico marginó. Y marginó sobre todo por una cuestión muy puntual, y era decir que los ingenieros no eran suficientemente competentes para formular soluciones, porque no tenían maestrías, porque no tenían doctorados, porque no tenían la experiencia en el campo, ¿verdad? Entonces se creó una disputa casi racial, porque eran ingenieros que se entienden como afrocolombianos, que se entienden cercanos a los movimientos sociales, contra ingenieros mestizos de Bogotá, que dicho sea de paso, en su gran mayoría muy racistas, con los que yo tuve conversaciones en la ciudad
durante mi investigación, y había un choque, digamos, en cómo, en las estrategias para solucionar el problema de agua en Buenaventura. Entonces, cuando yo digamos, en el capítulo de mi trabajo, que me acerco a los movimientos sociales, me acerco a esta Asociación de Ingenieros de Buenaventura, porque el análisis sobre los movimientos sociales en Buenaventura ya lo hicieron otros autores, ya lo hicieron otros investigadores. A mí me interesaba la Asociación de Ingenieros de Buenaventura. Yo los entiendo como expertos locales, pero a esto voy a volver ahorita. Lo tercero, en lo que me centro, el tercer capítulo de mi trabajo, puedes pasar, por favor, es como los habitantes de la ciudad construyen pequeños sistemas de infraestructura para el almacenamiento de agua, que ya les expliqué. Y yo entiendo estas prácticas como unos mecanismos para hacer frente a la violencia infraestructural también, y como una, digamos, como una agenda política silenciosa, no articulada en términos políticos, ¿sí? El almacenar agua, el resistir, el construir, es una forma de movilización política que no está articulada en términos políticos, ¿sí? ¿Lo pueden entender? ¿Sí? El construir es algo que la gente como tal no articula. Ellos no dicen vamos a movilizarnos, vamos a reclamarle al Estado infraestructuras funcionales. Lo que hacen es, en silencio, para poder seguir viviendo y habitando la ciudad, construyen pequeños sistemas domésticos de almacenamiento de agua. Y en la antropología, no sé cómo sean las ciencias políticas, creo que las ciencias políticas son un poco más conservadoras en eso. Lastimosamente, se ve lo político, la movilización de lo político, también en espacios donde actores no articulan lo político en estos términos, en términos de Estado, democracia, movilización, sino las personas que en silencio, en su día a día, están obligadas a la construcción de estos sistemas de infraestructura. Yo también se podría ver como una forma de opresión, ¿verdad? Se podría ver como una forma de opresión, pero yo lo veo más bien como una forma de movilización, una forma de resistencia del día a día. Y no solamente la construcción de digamos, una construcción de esos pequeños sistemas de almacenamiento, sino también son unas conexiones ilícitas al sistema de acueductos, cosas que el Estado constantemente está recriminando, ¿no? ¿Por qué se conectan al acueducto? Porque una de estas conexiones al acueducto genera fugas, y las fugas hacen que la presión en el acueducto baje, y ese es el gran problema del acueducto en Buenaventura, que no hay una presión regular, y cuando los actores del Estado, digamos, le recriminan a las personas acceder de forma ilícita a un recurso público que el Estado mismo no está pudiendo, con el que el Estado mismo no está pudiendo suplir a la población, me parece que ya la ironía de la ironía. Y es uno de los discursos que más se repiten dentro del aparato estatal. Y cuarto, puedes pasar. Todas estas fotos son mías. Soy muy orgulloso de las fotos. Esa fue muy horrible. Ahí les voy a explicar. El cuarto, yo analizo como yo trabajé en la ferretería, cómo la extorsión y la vacuna, que bueno que, ¿ustedes saben qué es la vacuna? Sí. Ah, es lindo. Que afuera me toca siempre explicarlo. Afuera siempre me toca explicarlo con plastilina, porque no entienden por qué. Y le dicen vacuna, me preguntan siempre, yo digo vaccine, y me dicen ¿por qué le dicen vaccine? ¿Por qué le dicen vacuna? ¿Y cómo se lo explican? Como es una forma de extorsión y no, la forma de extorsión a ciertos actores. Aquí digo vacuna y ya aquí, de hecho aquí lo tengo que tener en el trabajo. Vacuna es una forma de extorsión muy conocida en toda Colombia, que según las bandas criminales es una forma de protección para garantizar la seguridad que el Estado no puede proporcionar, ¿no? Y yo en el cuarto capítulo de mi trabajo muestro cómo la vacuna, digamos, cómo la extorsión a la ferretería desestabiliza el sistema de circulación de estos productos que son esenciales para la construcción de los sistemas de almacenamiento, porque en la ferretería eso causa que la ferretería tenga cierres constantes, que haya alza en los precios, que haya momentos en que la gente no pueda acceder. Hay días en que la ferretería tiene que estar cerrada porque la violencia, la extorsión, también los robos, pues yo sobre todo me centro en la violencia, hace que la gente no pueda acceder a estos productos. Y todo el mundo dirá, bueno, hay otra ferretería a 2 o 3 kilómetros, pero como la gente necesita esa ferretería de su barrio para poder construir estas infraestructuras domésticas para el almacenamiento de agua. Entonces, mi análisis es cómo el día a día afecta estas prácticas materiales de la construcción y mantenimiento de los sistemas de
experimental, digamos, es el intento de entender la violencia infraestructural no solamente como algo, digamos, como algo que no está ligado a la cotidianidad, sino algo que está explicando ahora, la violencia estructural como resultado de procesos históricos. Yo quería ver cómo la violencia en el día a día también estaba conectada con las infraestructuras. Este es el capítulo que más me criticaron, el capítulo, digamos, como más experimental, pero yo sigo pensando que tiene sentido. El siguiente. Bueno, durante todo mi trabajo de campo, durante mi etnografía, la gente constantemente se quejaba de las consecuencias del abandono estatal en Buenaventura y en la región del Pacífico en general. Ustedes me imagino que han escuchado muchas veces esta idea de que muchas zonas de Colombia, muchas regiones en Colombia que están abandonadas por el Estado. La precaria provisión de servicios públicos es, digamos, una de estas formas de la ausencia estatal. Y también es una forma de ver el Estado, de cómo la gente ve el Estado, ¿sí? Lo ve como ausente. Y no era la primera vez que yo oía hablar del Estado como ausente en la región del Pacífico. También la prensa local y nacional reproduce estas imágenes y discursos de subdesarrollo y de violencia, sugiriendo que muchas zonas de la región han sido abandonadas por el Estado. Muchas etnografías y muchos trabajos sobre el Estado en Colombia han señalado la difusión de esta idea, ¿sí? Más bien analizar y acercarse a la idea del abandono estatal, que tomarlo como algo, digamos, que tomarlo como un presupuesto, ¿verdad? Es acercarse a esta idea de por qué la gente entiende y piensa el Estado como ausente. Y esto a su vez contribuye a las interpretaciones del Estado en Colombia como fallido, Estado débil, Estado precario, y que está atrapado en un proceso constante de construcción, ¿no? El Estado parece no poder llegar a esas zonas, pero de verdad, o sea, realmente es así. El Estado en Colombia ha sido ampliamente descrito como fracturado y dividido, un Estado que no encaja en la idea weberiana. ¿Ustedes han leído a Weber? Les han tocado leer a Weber, durísimo de la verdad. Que entiende al Estado como una entidad burocrática integral que reclama con éxito el monopolio de la violencia sobre la totalidad de su territorio. De hecho, hay un trabajo muy importante de dos historiadores, Frank Safford y Marco Palacios, del 2002, ya es bastante viejo el trabajo, pero pues ha sido, digamos, muy influyente en los estudios del Estado en Colombia, que sostiene que la diversidad geográfica y climática de Colombia ha desempeñado un papel decisivo en el proceso de construcción de Estado y en su desigual desarrollo económico. En efecto, esto lo sabe usted muy bien, los centros de poder económico y político del Estado en Colombia se sitúan en el eje norte-sur de la cordillera de los Andes, que abarca los principales ríos del país. Aquí estamos, digamos, en una parte, digamos, en uno de los epicentros del Estado en Colombia, los ríos Cauca y Magdalena. También ha llegado a la costa Caribe y a los valles interandinos, como el Valle del Cauca, por ejemplo. Mientras tanto, hay otras regiones de tierras bajas, como el Amazonas, el Pacífico y el Orinoco, la Guajira, que se consideran como periféricas, ¿verdad? Pero hay otros autores que no han visto, digamos, la razón por la fracturación del Estado en Colombia como enmarcada en estas, o como consecuencia de estas fracturas geográficas, que uno podría pensar. Hay una cordillera que divide, de hecho, atrás de esa cordillera está el Pacífico colombiano, ¿no? Pero esta fractura geográfica no lo explica todo. La antropóloga Margarita Sergin, en un trabajo precioso y que ha sido muy influyente en los estudios también del Estado de Colombia, analiza cómo hay una producción discursiva y una producción de las ideas y representaciones del territorio de lugares que ella llama el reverso de la nación, ¿sí? El otro lado de la moneda, que son entendidas como tierras de nadie, como periferias del país. Ella hace una etnografía del contexto, es decir, la autora traza la historia de la producción cultural y discursiva de estas fronteras internas en Colombia, revelando las relaciones de poder entre el centro y la periferia y demostrando cómo la oposición entre civilización y barbarie ha sido importante para entender la construcción del Estado moderno en Colombia. Esta producción de la diferencia
es crucial no solo para sostener imágenes y discursos de salvajismo, o de los salvajes, sino para el propio proceso de construcción del Estado. Muchos autores, digamos, muchas etnografías del Estado en Colombia han examinado las formas a través de las cuales la estatalidad se despliega en este reverso de la nación, es decir, cómo funciona el Estado en el reverso de la nación. Son etnografías sobre las expresiones locales del Estado en Colombia y las formas muy complejas del poder. Si yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que funciona en forma local el Estado en Arauca? ¿Ustedes en qué actores piensan o en qué actores pensarían? ELN. ¿Cómo? ELN. ELN. ¿Cómo? El Estado mismo, ¿quién sería en Arauca? La policía. Bueno, eso sería la fuerza pública, el ejército, digamos, fuerza pública, grupo guerrillero, ¿qué más? ¿Qué más hay en un municipio el municipio de Arauquita, en el Cauca? ¿Qué más? ¿Qué otro actor? ¿Cómo? El Clan del Golfo, otro actor armado, ya tenemos 2 actores armados. Estamos hablando de la representación del Estado, ¿no? Del Estado, cómo funciona el Estado y el poder localmente. ¿Qué otro actor podría estar en el élites? Élites, esas élites, ¿qué podrían ser? Como élites económicas, que podrían ser también las mismas élites políticas. No, entes gubernamentales. Entes gubernamentales, como el alcalde, la alcaldía, el alcalde, el gobernador. Muchas veces explotados por los grupos armados. Exacto. Como representación del Estado también representa como la industria petrolera que hay, ¿no? En la industria petrolera, exacto. En otra parte será la industria maderera o será la minería, en otra parte será el azúcar, etc., ¿no? Entonces tenemos a 8 actores y nos preguntamos, nosotros en las ciencias sociales siempre hacemos una distinción entre Estado y sociedad civil. Todo un grupo armado que es sociedad civil, las Fuerzas Armadas, que en gran medida también están aliadas con los grupos armados y con el poder. Alguien dijo el poder político y el poder económico que están ligados, creo que fuiste tú. Eso es relevante cuando se habla en la costa colombiana. Uno siempre se imagina, de hecho no solamente funciona a nivel tan local, sino también a nivel regional, ¿verdad? El poder económico, el poder político, los actores armados, y parece un cóctel de actores muy complejos para entender el funcionamiento del Estado. De verdad, son actores del Estado que oficialmente son, digamos, parte del aparato estatal y actores no estatales, llegando a actores hasta actores transnacionales, ¿verdad? Empresas transnacionales pueden, digamos, a nivel local en Colombia jugar un papel muy importante en ese entramado de poder. Y sobre esto ha habido muchas etnografías, muchos estudios sobre movimientos cocaleros, sobre las guerrillas, sobre la expresión del Estado local en Colombia, justamente en ese revés de la nación. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo que la idea de la ausencia del Estado no es muy buena para entenderlo. El hecho de que en un municipio el ELN ponga al alcalde no quiere decir que haya ausencia estatal. A 2 kilómetros puede haber un batallón del ejército que sabe que no puede acercarse, que no puede hacer que el ELN se repliegue, y el poder estatal se configura de forma, digamos, muy filigrana, muy minuciosa, ¿no? Y se coordina, exacto, gracias, y es coordinada ese poder. Entonces, la gente dice, es que el Estado no ha llegado acá, pero sí ha llegado, están las fuerzas militares, está el alcalde del Estado, ¿no? Vienen expertos, vienen ONGs, todo el mundo vino acá, y acá vienen todos a decir, aquí no está el Estado, sí, pero que sí que está, no está de la forma en que está en barrio poblado, pero está, el Estado hace presencia, ¿verdad? Pero yo, más que entender, digamos, el funcionamiento del Estado en Buenaventura, que creo que sería algo primero bastante riesgoso y segundo bastante difícil de captar, lo que me interesa es cómo el Estado central, el ministerio, desde Bogotá, hay una intervención a las regiones, que es algo que también ocurre mucho, ¿verdad? Se planea una intervención estatal en una región marginada de Colombia y se interviene. Y se piensa que esa intervención, que parece como si fuera una intervención, parece ser una intervención quirúrgica, se van a resolver los problemas. Vienen expertos de Bogotá, digamos, asesorados por expertos también internacionales, con un conocimiento técnico y tecnocrático del funcionamiento del territorio del Estado, a intervenir
a mejorar el estado de las cosas en un territorio específico. Y en Buenaventura ha habido, veamos, en la región del Pacífico de Buenaventura ha habido muchas intervenciones estatales. La que yo me centro es en el Plan Todos Somos Pacífico. Pero por ejemplo en la década de los 90 hubo una muy interesante que se llamó el Plan Biopacífico, BPP, que fue financiado por un fondo internacional que se llama el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y que fue ejecutado entre el 92 y el 98 y fue conformado por un grupo interdisciplinario de expertos, biólogos, sociólogos, historiadores, y el objetivo era recopilar datos sobre la región y diseñar una agenda sobre desarrollo sostenible en el contexto de los nuevos paradigmas de la sostenibilidad. Los geógrafos Asher y Ojeda, dos académicas muy importantes, han argumentado que este plan movilizó un conjunto de estructuras y prácticas institucionales a través de las cuales las imágenes y los discursos del atraso y la marginalidad en el Pacífico fueron reimaginados y remodelados. Es decir, esta intervención quirúrgica, esta intervención estatal a los espacios marginados hace que estas imágenes del atraso y la marginalidad sean, digamos, se articulen nuevamente. Entonces, el revés de la nación se produce. El revés de la nación, la marginalidad se ha producido. No solamente es un efecto de, digamos, de la geografía, de la difícil geografía colombiana. El acceso a la selva del Pacífico, a esta selva tan, digamos, que se piense tan inhóspita, no es por la selva como tal, es como los actores estatales y actores del centro del país han imaginado esta selva. Digamos, ese es el aporte que ha hecho Margarita Serre al tratar de contextualizar este revés de la nación, entender cómo este revés de la nación se produce, no existe como tal, sino que se produce. ¿Lo pueden entender? ¿Me siguen? Entonces, bueno, yo me acerco a un proyecto el Plan Todos Somos Pacífico, que es un proyecto de infraestructura. Estos proyectos de infraestructura también han sido claves para la modernización y construcción del Estado. De hecho, cuando se colonizó, por ejemplo, lo que hoy es el eje cafetero, se colonizó a través de infraestructura, ¿verdad? Cuando hubo el boom cafetero en Colombia en los años 20, llegaron carreteras, llegaron nuevas infraestructuras, nuevos asentamientos y llegaron a colonizar el territorio. Entonces, son carreteras pavimentadas, las carreteras pavimentadas que encarnan la promesa del desarrollo y la inclusión. Entonces, el revés de la nación, o gran parte del revés de la nación, está excluido de este orden espacial y este orden infraestructural. Hay un geógrafo colombiano que se llama Simón Uribe, que ha hecho un trabajo muy importante sobre una carretera que va desde la ciudad de Pasto hasta la ciudad de Puerto Asís. ¿Ustedes saben dónde es Puerto Asís? Es en el Amazonas, en el Putumayo, en el Amazonas colombiano. Entonces, esta sería, digamos, una carretera, una infraestructura que conecta el centro del país con el revés de la nación, porque Pasto se podría entender como, digamos, como parte de este centro del Estado-Nación en Colombia, y Puerto Asís como una de sus márgenes. Y él hace una reconstrucción histórica y también hace una etnografía, digamos, hace un trabajo de campo ahí sobre la construcción de esta carretera. Esta carretera le llaman el trampolín de la muerte. Esto es por todos los riesgos que implica, por todos los riesgos que hay al transitar esta carretera, por toda la cantidad de accidentes que hay en esta carretera. Y esto es el resultado del poco mantenimiento que le hace a la carretera. Entonces es un doble efecto, es un intento de inclusión del revés de la nación fallido, que hace reproducir la idea de una exclusión, una brecha que se intenta cerrar constantemente y que no se puede cerrar. De hecho, cerrar la brecha, andar la carretera, recorrer la carretera desde Pasto puede significar la muerte. Entonces él lo llama, y aquí otra vez la contradicción dentro de un efecto, exclusión inclusiva. ¿Sí? El querer incluir el revés de la nación a través de las infraestructuras y no lograrlo. ¿Sí? Es como el incumplir cumpliendo, pero el incluir excluyendo. ¿Sí? Lo intento, lo hacemos, pero no funciona. Y la carretera pavimentada, que sería la inclusión, ¿verdad? Una carretera pavimentada, funcional, que haga que el territorio amazónico o esta parte del territorio amazónico se incluya dentro del Estado-Nación, es fallido, es un proyecto fallido. Y la gente que vive en las zonas amazónicas son indígenas, son
en su gran mayoría son indígenas, que pretenden la movilidad, la inclusión al Estado, la inclusión a la idea nacional colombiana, y a través de la infraestructura, esta infraestructura precaria muestra cómo es fallida. Y Simón Uribe hace un rastreo muy cercano de todos los, digamos, de este proyecto infraestructural y de cómo se abandona y de cómo esta idea de que el trampolín de la muerte es peligroso revive las imágenes de lo salvaje que es el Amazonas, aunque estemos hablando de una infraestructura, ¿verdad? Porque eso también está ligado a la topografía, a la precipitación que hay en la carretera y demás. Entonces, cuando uno viaja, viene diciendo eso es salvaje, es monstruoso, casi no llego vivo a Puerto Asís, o la persona no lo puede contar al final, ¿verdad? Entonces, reproduce esta idea de la frontera, intentando incluirla. ¿Sí? Entonces, este proceso simultáneo de integración e exclusión ha sido, para las personas que habitan la frontera, más la norma que la excepción. Y el acueducto en Buenaventura también ejemplifica esta inclusión exclusiva. Es decir, existe un acueducto moderno para la provisión de servicios públicos, está ahí, pero no funciona, pero no cumple, digamos, con su objetivo principal, que es el poder entregar recursos públicos a la población. Entonces está como una promesa constante de que Buenaventura se puede incluir al Estado Nacional. No tiene que ser una carretera que, digamos, que una a los territorios, puede ser una infraestructura para la provisión de recursos públicos. Yo soy un ciudadano completo cuando yo puedo recibir un recurso público, y el incumplimiento me está recordando constantemente que yo habito ese revés de la nación. De hecho, el plan Todos Somos Pacífico y estos enormes tanques para el almacenamiento de agua que nos están poniendo en práctica me vuelve a prometer, es una nueva promesa incumplida, y es otra vez una inclusión, un intento de inclusión que termina por volverme a excluir, ¿verdad? Y yo creo que por aquí voy terminando. La infraestructura para la provisión de bienes públicos dentro de la frontera reproducen discursos y lógicas similares a la carretera que les acabo de explicar. Yo, haciendo un análisis, digamos, institucional de Buenaventura y tratando de encontrar la razón por la cual el acueducto no funciona, me encontré, por ejemplo, entre muchas cosas, me trataría aquí todo el día contándoles digamos, la historia y lo complejo de la historia institucional de Buenaventura. Como en los años 50 había una institución en Colombia que se llamaba Infospal, que era una institución que fomentaba la construcción de instituciones a nivel municipal para la administración de recursos públicos. ¿Cuál era Medellín? La más famosa de Colombia, EPM. ¿Sí? En Cali existe Cali. En los centros urbanos se logró, digamos, tener una institución robusta, con expertos, con recursos, para poder construir y mantener el sistema de acueducto, el sistema de redes eléctricas, etcétera, etcétera. En Buenaventura, no, la Infospal, digamos, no puso empeño en la creación de una institución municipal para el fomento de recursos públicos. Y en ese momento, senadores de la República, que eran, o representantes de la Cámara, que eran bonaverenses, pidieron al Estado Central que fomentara la creación de una institución para de recursos, ¿cómo se llama?, de servicios públicos municipal, y el gobierno de la República en los 50, 60 y 70 lo denegó, ¿verdad? Y hoy el plan Todos Somos Pacífico se muestra y se representa como un plan para el mejoramiento, como un proyecto para el mejoramiento de la infraestructura pública, y no habla de esa poca inversión en unas instituciones robustas que hubieran permitido la construcción y el mantenimiento de un acueducto funcional en Buenaventura. Entonces, esto es una muestra de la violencia estructural, ¿no? Es una muestra de no movilizar recursos para poder solucionar problemas urgentes, y no creer que Buenaventura podría ser una ciudad con la cantidad de habitantes que tiene ahora, en una ciudad que necesitaría de un acueducto funcional, también porque es una ciudad habitada por afrocolombianos que son, digamos, sujetos que han sido oprimidos históricamente en Colombia. Y lo voy a dejar por aquí, no sé cuánto tiempo más tenemos para discutir. 15, 20 minutos.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchachos, preguntas, las que sean. La de los tornillos, la del PVC. Que repita la infraestructural. Yo tengo una bravo por tu trabajo. Gracias. Y es una de las, esta es uno de los temas que nos devuelve la mirada, como todos los politólogos del mundo la deberíamos tener. En gente como Franz Fanon, o como Achille Mbembe, o como Hannah Arendt, mucha gente que probablemente todo este trabajo me habla pues como de que has tenido de alguna manera pues inspiración en todos los trabajos tan importantes para entender que lo infraestructural es otro de los mecanismos de lectura de las necesidades. Yo tengo un solo comentario sobre la forma en la que situar, digamos, o la forma en la que caracterizar de alguna manera como la resistencia. Okay. Esto hace parte pues como de lo que me gusta estudiar y de lo que estoy tratando de construir en términos de tesis. Entonces, profesora, aquí eres. No, soy también estudiante. Ah, sí, también. Y te lo quiero leer, me resulta más fácil leer la observación que anoté. Dale. Y digamos, la fuente de esto es pensar también en cómo se gobierna la precariedad, siguiendo Isabel Bolevi, siguiendo también evidentemente a Wendy Brown y también, digamos, a otras teóricas muy tesas sobre los feminismos, que también le han ayudado a estas cuestiones a obtener, digamos, más luz o más un espectro mayor, pues, como de su importancia en términos políticos. Me voy a permitir leerlo para no perderme en la idea. Dale. La resistencia no puede confundirse con ensimismamiento. La razón neoliberal, de manera permanente, devuelve a los sujetos que se reconocen como oprimidos a la suerte de sus propios esfuerzos o de sus medios materiales. Comprar los materiales para construir pozos de agua se trata de una forma de aceptar haber sido dejado a su propia suerte, aunque sobre ese mismo acto puede reconocerse una forma de acoplo y engranaje de necesidades, al menos pues en el grado barrial o de corregimientos como puede estar pasando pues en Buenaventura, por su consolidación pues como territorio. Los grupos sociales subalternos son puestos a trabajar y no por eso son liberados. La promesa cumplida de la infraestructura es la aceptación de una relegación histórica y querida, o sea, no pasó porque sí. El incumplimiento de la promesa ha sido la fortuna de los movimientos sociales, y estoy pensando justamente, por ejemplo, en el caso de La Guajira y en todo lo que está pasando actualmente en términos coyunturales con La Guajira, que es otro territorio muy loco y el país de no te lo puedo creer. ¿El incumplimiento, lo que acabas de decir? El incumplimiento de la promesa ha sido la fortuna de los movimientos sociales. ¿Cómo es la fortuna en ese sentido? En el sentido de es finalmente lo que los mantiene como movimientos sociales. No, si la promesa fuera evidentemente cumplida, si no hubieran tantos elefantes blancos, como en el caso también de otros sectores del Atlántico, y como es el caso ahora con el tema de la Guajira, pues evidentemente es cierto, digamos, hay una forma más fácil de desarticular una movilización política y un espectro donde la gente puede volver los ojos a su propia identidad. Entonces digo con eso, les ayuda a comprender su propia subalternidad. Son esas promesas rotas, y esto te lo digo porque hay otro proyecto en el que he estado involucrado por largo tiempo y que tiene que ver con La Guajira, no en un trabajo de política comparada, sino comparando con una ciudad alemana. ¿Alemana? Sí, esa es otra historia. Por favor, me interesaría mucho. Son esas promesas rotas, ¿cierto? La promesa de la infraestructura rota, lo que precisamente les ayuda a comprender la condición de subalternidad en la que están. Digamos, el gobierno de la subalternidad siempre depende de eso, de una especie, ¿cierto?, de moverse ahí en medio de las carreteras que pueden significar la muerte. Claro. Esto pues les
de alguna manera les ayuda a volver sus ojos sobre su propia identidad. Esta es una de las paradojas de la tan deseada robustez del Estado y de las políticas sociales. Eso también ha de alguna manera venido pasando con movimientos feministas. Entonces vos cada que salís en el 8M o cualquier cosa, en cualquier país del mundo, donde haya movilizaciones feministas, digamos, reconocidas o autorizadas, te encontrás con que todo el mundo aplaude o con que los mismos movimientos sociales son los que están reclamando esa robustez deseada, digamos, siempre exigida por parte del Estado, sin comprender que es una especie de presencia del Estado de los colonizadores, siguiendo pues a los condenados de la tierra, que se escribe en el 61. Entonces quería como decir eso, no, digamos, pues evidentemente, para poner aquí un poco como de esto en perspectiva también crítica, porque a lo que llegan muchos trabajos así es a decir, venga, sí, el Estado entonces está o está de manera diferenciada, o cómo está ahí entonces, digamos, se logran saltar algunas deudas históricas, cuando lo que esas presencias robustas del Estado lo que favorecen es la desarticulación finalmente de esos movimientos sociales. O sea, Buenaventura luego es igual a Bogotá, entonces estamos bien. Y no debería ser así. Es justamente lo que los indígenas guayú están tratando de hacerle entender a la gente, pero los arquitectos bogotanos no lo entienden. Entonces quería simplemente poner eso en discusión porque por lo que te digo son algunas consideraciones pues como de eso. Y ya, pero bravo, de infraestructura nadie nunca había hablado aquí. Y nada, solo quería apuntar eso. ¿Cómo es tu nombre? Susana. Susana, muchas gracias por tu... Me parece muy interesante lo que acabas de comentar. Pienso que la paradoja de que el incumplimiento sea la razón de ser de los movimientos sociales no significa que el cumplimiento vaya a llevar a la disolución de los movimientos sociales. Yo creo que el cumplimiento no significaría convertir a Buenaventura en Bogotá, que es justamente de lo que hablan la Asociación de Ingenieros de Buenaventura, en términos de infraestructura, que es lo que conozco. Ellos formulan soluciones y quieren hacer una infraestructura en Buenaventura, que es lo que ellos me dicen, o que lo que me dicen durante lo que se repetía en muchas entrevistas, es hacer infraestructura aquí, ¿verdad? En Buenaventura. Y esa infraestructura la hacen ellos en Buenaventura. Y es una forma de reclamar el territorio. ¿Sí? Y reclamar el territorio no es, como muchos autores con los que yo no concuerdo mucho, han hablado de la articulación de mundos diferentes y diferentes ontologías y no sé qué viajes, sino también en términos prácticos, en términos inmediatos. Y Bogotá no es Buenaventura. De hecho, el desarrollo para poder desarticular, digamos, esa desigualdad tan profunda que hay en Buenaventura, se necesitarían otro tipo de soluciones y otros actores. De hecho, no se necesita el Estado colombiano que cumple o que cumple incumpliendo, sino se necesita desarrollar o tener planes de desarrollo urbano que se articulen por estos mismos actores. No es la intervención estatal. La intervención estatal es la ayuda inmediata a la que están obligados a recibir, porque es la movilización de recursos. Es un plan de $40 millones que moviliza el Banco Mundial. Los idiotas del Banco Mundial desde Washington pensando que tienen la solución para Buenaventura. Mientras que los movimientos sociales articulan, digamos, no es una realidad diferente, pero articulan una solución diferente a los problemas de Buenaventura. No quieren equiparar a Buenaventura a Bogotá. De hecho, los ingenieros bogotanos van a Buenaventura y no hacen otra cosa que sudar y quejarse de la ciudad, ¿sí? Mientras los ingenieros bonaverenses de la Asociación de Ingenieros de Buenaventura, quizás con alianzas estratégicas con actores fuera de Buenaventura, no es que todo tenga que ocurrir ahí, pueden formular y avanzar, digamos, en planes para un mejoramiento urbano, para el mejoramiento de las condiciones urbanas, conociéndolo todo de primera mano. La experticia no es tan clara a la tecnocracia, en parte sí, pero esta gente también es capaz de ser tecnócrata, que es lo que muchos nos olvidamos. Todos nos imaginamos a los activistas sociales como lo dije ahora, como un sociólogo, una persona que ha sufrido la guerra y se moviliza, y esas
también puede ser ingenieros e ingenieras, puede ser químicos y biólogos que pueden, digamos, articularse a las formas de solucionar problemas desde la tecnocracia, pero pensando con unas necesidades muy específicas y particulares, o con planes de desarrollo muy particulares. Esto de verdad, es un reto epistémico, pero es posible. Yo creo que el cumplimiento del Estado colombiano debería ser en saber articular las necesidades, en saber formular, digamos, soluciones. Esta gente del plan Todos Somos Pacífico, y lo digo aquí entre nosotros, aquí entre nos, es gente racista, es gente que está muy convencida de que Buenaventura debería ser como Bogotá, pero en Buenaventura las plantas crecen entre las tuberías, en Buenaventura hay unas necesidades muy específicas, hay lógicas que la gente no entiende. Nadie, de verdad nadie, es lo que más me enorgullezco yo en mi trabajo, hace etnografía en los barrios de Buenaventura. Quieren definir a Buenaventura desde la isla Cascajal, que son 3 o 4 hoteles, desde sociólogos pasando por biólogos hasta ingenieros. Hay que meterse, hay que entender a Buenaventura y hay que dejar de romantizar a los sujetos afrocolombianos y entenderlos como sujetos rurales, que es lo que ha hecho Arturo Escobar. O sea, su trabajo es maravilloso y conceptualmente desde San Francisco, no sé dónde vive, está muy bien escrito y muy bien hecho, pero el sujeto afrocolombiano se entiende más desde lo que los movimientos sociales han logrado rearticular, porque todo esto está enmarcado en el marco legislativo otra vez del aparato estatal colombiano con la ley 70 del 93 y con toda la legislación que vino después, y cómo el Estado define que es un afrocolombiano. Un afrocolombiano no es una persona que vive en la ladera del río, no es una persona que es un guardián de la naturaleza, también puede ser un criminal en un barrio de Buenaventura que también es marginado. Entonces tenemos que entender y aceptar la ambivalencia y poder entender, y los movimientos sociales son unas máquinas de producción de conocimiento y unos lentes para entender, digamos, a los sujetos que habitan en sus territorios marginados muy buenas. Y el Comité del Paro en Buenaventura ha hablado de la condición afrocolombiana, es algo que el Estado central en Colombia ignora completamente, la condición afrocolombiana, no, la condición afrourbana, algo que el Estado central ignora completamente, ¿no? Y de hecho acusan a los miembros de la Asociación de Ingenieros de Buenaventura de querer ganarse contratos, de ser corruptos, de ser groseros. Dios, ¿no? Un poco de ciencias políticas, sociología para los ingenieros del Estado central en Colombia no estaría mal. Y lo otro que decías, sí, es el ensimismamiento, es decir, la aceptación de su condición marginal al construir estas infraestructuras domésticas. Lo entiendo muy bien y lo acepto, pero yo tenía muchas ganas de llevarle la contraria a Arturo Escobar y de llevarle la contraria, de entender que la movilización política es articulando nuevos mundos y vivir en la selva y no sé qué cosas, sino entender, digamos, esta resistencia de lo cotidiano. Por eso lo entiendo así. Pero esto sería una discusión interminable, porque sí, también te podría, o te doy razón también, la razón también, digamos, aceptar tu condición al construir estos sistemas. ¿Qué saltar ahí? Es muy interesante, justo en ese punto. Sí. Claro, está claro que la paradoja lo que enfrenta es, o el choque lo que enfrenta son dos tipos de racionalidad, no solo visiones, una racionalidad de unos técnicos que provienen de una racionalidad técnico-científica aplicada a un mundo que necesita algo, y los ingenieros de la asociación interpretan necesidades haciendo uso también de criterios técnicos. Pero una vez más la pregunta sigue estando es ¿cómo se produce la resistencia? Y mi pregunta es, devuélvete porfa a estos puntos 1 y 2. Yo creo que... Espera. Claro, mira, lo quiero preguntar así porque es una pregunta genuina. ¿Cómo es posible conectar, si es que es posible etnográfica y teóricamente, en un mismo paquete la resistencia que se produce en la vida cotidiana, esa especie de economía moral de la vulnerabilidad, la llamaba alguna vez Richard Sennett o también Barrington Moore y James Scott la reproduce mucho en el estudio sobre los campesinos en Asia, reproduce, ¿cierto? Porque aquí la racionalidad económica no es obtener más beneficios, sino hacer lo necesario para cubrir lo que amenaza la vida, para defenderse de lo que amenaza la vida. Y es como una inversión de la economía, un utilitarismo al revés, lo que llama James Scott ahí. Interesante. Pero ¿cómo se conecta eso con la especie de afinidad electiva que tienen los ingenieros de Buenaventura? Sobre todo porque la resistencia está ahí, son dos fuentes
violentas, hay una resistencia que proviene de la economía de la moral de la vulnerabilidad, por utilizar este término, pero también hay otra fuente de eso. ¿Encontraste alguna vez una especie de conexión? Ya puede ser familiar, puede ser cultural, puede ser que el ingeniero, pues, simplemente especular, primo de una de las personas que vive en el barrio, el origen. Y te lo pregunto porque parece estar ahí la conexión importante sobre cómo se producen las formas de resistencia. Porque claro, es que no hay que idealizar tampoco a los movimientos sociales. Un movimiento social depende y su resistencia es producida negativamente. ¿Qué quiero decir? Que es frente a un mundo al que se resiste, contra el que se moviliza. Y depende, y tiene ciertos grados de organización. Tanto el señor que va a hacer el remiendo a la tubería, pues necesita conseguir el tornillo, necesita, si no lo sabe, llamar al señor de la esquina del barrio, que es el que sabe para que me ayude, no lo puedo hacer solo. Esos son niveles de organización. Y todo movimiento social requiere cierta forma de organización. Organización al nivel de los ingenieros puede ser obviamente una mucho más sofisticada. Genial. Claro, ¿cierto? Y una más, digamos, más consolidada en el tiempo, más arraigada, si se quiere, menos espontánea. Pero porque ahí es donde están las conexiones de la resistencia, que creo que era lo que apuntaba más o menos Susana. Hay algo, porque pareciera que ahí es donde está la capacidad de poder, de movilización y sobre todo de la conexión entre esos dos puntos, el punto 2 y el punto 3. Agendas de movimientos sociales que incluso utilizan elementos técnicos que son capaces de oponerse a la violencia infraestructural cuando se enfrentan al Estado, pero que también conecta con la base misma de la producción de la resistencia. Pero digamos, esa conexión como tal, en términos prácticos, existe, pero digamos, yo la pondría en evidencia. Ellos mismos no entienden la construcción de estos sistemas de almacenamiento como una resistencia política, que también está bien. No todos tenemos que casarnos con las ciencias sociales ni con los conceptos que producen las ciencias sociales. También puede funcionar y existir, digamos, desde una práctica inconsciente. Hay un libro muy importante de Asef Bayat que habla sobre cómo en el Medio Oriente la gente en el día a día, en términos sin articularlo en términos políticos, ha transformado la región. Y habla de construcción de calles hasta relaciones afectivas, ¿verdad? Sería muy interesante entender esto porque los ingenieros de la Asociación de Ingenieros de Buenaventura, tanto como los activistas sociales, habitan el territorio. Aunque los ingenieros no viven en Buenaventura, tienen su familia en Buenaventura y existen, viven en el territorio, cosa que los mestizos de Bogotá o los blancos de Bogotá no tienen, ¿verdad? Que igual no son activistas. Pero sí, sería interesante, es un punto muy interesante, pero esta evidencia la haría yo. De hecho, yo cuando muchas veces hablé con los ingenieros de la asociación en Buenaventura sobre la construcción de estos sistemas de almacenamiento de agua, decía que, digamos, que eso es una solución provisional y que la gente no tiene las capacidades técnicas para la construcción y que genera más fugas, sin querer, digamos, señalar a la población, pero en una respuesta bastante ambivalente a estas construcciones, no en términos de resistencia política. Y yo estoy muy cuidadoso de no querer enfrentar a la gente con términos académicos, porque pues yo soy un tonto más en el paisaje, no soy alguien que quiera, digamos, explicarle a las personas viviendo en Berlín, explicarle a las personas su realidad sin agua, Dios mío, o sea, tampoco, ¿no? Pero yo intento hacer un análisis, un acercamiento, digamos, a todo esto. Yo tengo una pregunta hablando sobre los sistemas de almacenamiento. Hablar un poquito más alto, pero nunca que te escuchen todos, perdón. Mi pregunta viene a ser precisamente estos sistemas de almacenamiento que vos caracterizas como una manera, digamos, silenciosa de resistencia. Sí, esa es justo la palabra, silenciosa. Me vino una, digamos, no conozco el contexto de la organización criminal, yo qué sé si decir paraestatal viene a cuento acá, que cobra las vacunas en el lugar donde vos estuviste trabajando, pero yo sí quería preguntar cuál sería la diferencia, o bueno, ¿por qué hay una diferencia entre si la gente, no sé si la gente cobra la vacuna pues de manera, pues como quien diezma pues a voluntad o si lo hacen obligados por este actor, me imagino que es pues por este sujeto armado, pero porque habría una diferencia, entendiendo que es una forma de articulación local para la seguridad, porque habría una diferencia entre
ese actor y estas formas de resistencia silenciosa que... Porque chocan, ¿sí? O sea, sí, porque, digamos, ¿por qué no los caracterizas de la misma manera? Porque esto es una forma de resistencia infraestructural y porque esto es una forma de violencia o que entra a producir daños. como un actor paraestatal, digamos, que suple al Estado. Bueno, luego porque son empresas, son bandas criminales, ¿verdad? Que tienen, yo no lo, digamos, el hecho de que jóvenes en el barrio participen en esta violencia, sea en gota a gota, de hecho la gente que estaba a mi alrededor, como que yo trabajaba, eran gota a gota y eran activistas sociales y construían también sus, ¿no? Eran todo a la vez. No estoy hablando de esos actores, pero la organización criminal como tal, pues no tiene el carácter de una organización social. Y otra cosa muy importante es que la violencia, digamos, los ritmos de la violencia no son legibles tampoco para la población local. Es decir, la vacuna la cobran diferentes actores. La vacuna es irregular. La vacuna y la violencia funcionan. Cuando el Centro Nacional de Memoria Histórica en el 2015 escribió un reporte sobre Buenaventura, reconoció a los actores. Es para morirse de la risa. En Buenaventura como tal, la gente entiende la violencia desde frases como todo el mundo sabe y nadie sabe. Ese es el espectro en el que se mueven. Todo el mundo piensa saber, cree saber quiénes son los actores y cree saber quién es el patrón y cómo funciona la organización criminal. Y en la siguiente frase te dice, ¿quién sabe? Nadie sabe. Eso no lo digo yo. Michael Taussig, que es un antropólogo muy importante que trabaja en Colombia, ha mostrado cómo se traduce la palabra murkiness en español. Está como lo oscuro de la violencia. Y la violencia en el día a día funciona, y es muy importante la violencia, no es como el Estado reconoce a los actores estatales. ¿Cuántos actores estatales hay? BACRIM, actores estatales, ¿no? ¿Cómo se llaman ahora los grupos residuales de las FARC, etcétera? Esa es una forma de acercarse a la violencia muy técnica. La violencia existe desde su experiencia. Le hicimos contar gallinas amarradas. Es que explicar la violencia contando gallinas. ¿Qué cosas no vayan amarradas? Exacto, sí, eso no. Y es la violencia desde abajo, es la violencia en su desorden, es la violencia en su expresión diaria que no responde a lógicas de los, ¿cómo se llaman? Los espartanos y los estos y los otros. Entonces siempre que hay una erupción de violencia es porque hay un choque entre las bandas y la silla vacía se encarga todo el día de tratar de hacer un mapita y encontrarlos y explicar. Y uno va a Buenaventura y le dice, no, es que el patrón vive en Alemania, él vive por allá donde vive usted. Y no, es que estos son, y saben identificar entre, por ejemplo, algo que yo analizo es la denuncia, porque la dueña de la ferretería donde yo trabajaba denunciaba constantemente por WhatsApp con la policía a personas que no eran que podían ser peligrosas para ella, pero no eran tan peligrosas para denunciarlas, porque había otras personas que extorsionaban, que sí eran tan peligrosos que no se podían denunciar. Entonces todo ese trabajo conceptual, esa diferenciación, ese trabajo constante, minucioso del día a día de identificar actores, es una forma de convivir con la violencia desde abajo, ¿verdad? Y la extorsión funciona de forma muy regular. Hoy en día son estos que dicen trabajar para una organización, otros días son otros que dicen trabajar para otra organización. No es de los espartanos que vienen con una carta del jefe diciendo los espartanos, usted va a pagar una vacuna. Si fuera de forma regular no sería tan difícil, sería como un impuesto. Igual en la ferretería no se pagan impuestos, ¿verdad? No se paga el IVA, por ejemplo. Yo puedo reemplazar el IVA porque pago la vacuna y se acabó, pero la violencia funciona de forma muy regular. Sus ritmos son irregulares y esa irregularidad hace que haya una desestabilización de la vida misma, porque te pueden matar si no pagas y no te diste cuenta, no pudiste entender que el actor que te estaba empezando a vacunar era peligroso y te mata, hasta la desestabilización del mundo material, porque no tengo acceso al tubo, porque no tengo acceso a la manguera, porque no tengo acceso a esto todo. Hay un segmento de la literatura académica que aborda cómo los grupos armados coproducen materialmente el espacio urbano. Es decir, cómo bandas criminales en Brasil toman créditos bancarios a través de una persona y construyen barrios en Brasil y son un grupo armado más paraestatal, ¿verdad? Yo hablo de cómo el crimen puede interrumpir el flujo del mundo material, ¿verdad? De cómo las vacunas, cómo la interferencia, yo utilizo un término que es el parásito, de cómo el parásito constantemente está, digamos, entorpeciendo la circulación de materiales, la circulación porque
porque el material y la vida y lo material están en lo urbano están muy ligados. Yo necesito una casa, necesito una ducha, necesito un baño. ¿Cómo los grupos criminales interfieren? Había días en que tienes que cerrar la ferretería. Y si se te rompe un tubo, uno de los tubos, no hay agua, porque el Estado no te provee de agua. Y yo necesito estar constantemente reparando esas infraestructuras domésticas, ¿verdad? Sí. Espero haber podido responder tu pregunta. Última pregunta. Listo. Felipe. Ciencia política etnográfica, mucha. Justo Javier Augier está la próxima semana aquí en Medellín. Un gran autor, está libre en la Universidad de Antioquia, ha hecho una de las mayores contribuciones etnográficas a muchas discusiones de la ciencia política en Latinoamérica, por si lo busquen. Gracias por venir. Gracias a Felipe y hasta la próxima, nos volvamos a ver. Gracias.